Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Física 1. Hoy día vamos a hablar de magnitudes físicas, unidades de medida, y para eso entonces lo primero que vamos a hablar es de las ramas de estudio de la física, luego acerca de este tema de las magnitudes físicas, fundamentales y derivadas, lo cual nos va a llevar a hablar de las unidades y los sistemas de unidades que existen, y finalmente la última herramienta que vamos a ver hoy, que es el análisis dimensional y cómo utilizarlo. Esa ya es una herramienta un poquito más matemática, así que vamos a hacer hasta algunos ejemplos. Me dicen en el chat, profe, consulta, ¿Física 1 es similar o tiene relación con Introducción a la Física Clásica? Uy, no lo sé, no sé de dónde es ese ramo, pero seguramente es muy parecido. Ahora vamos a ver exactamente a qué nos vamos a dedicar en este curso, partiendo por las ramas del estudio de la física, y ahí vamos a ver específicamente en qué nos vamos a centrar dentro de este curso. Entonces, en la clase pasada quedamos y terminamos con esta imagen que a mí me gusta mucho. Les contaba que es de un congreso en donde hay muchas mentes brillantes juntas trabajando por el conocimiento para la humanidad. Entonces, hoy día, como vimos la clase pasada, todo este recorrido a lo largo de la historia de lo que ha sido el trabajo en física, hoy día vamos a ir a ordenar un poco mejor esta historia y ver cuáles son entonces las ramas de estudio que existen dentro de la física, en donde van a destacar muchas de las mentes brillantes que vimos la clase pasada. Ahora, contestando una pregunta que me hicieron en el chat antes de empezar la clase, los contenidos del curso empiezan en la clase de hoy. Hoy es como, desde aquí en adelante, cuenta para la prueba. En todo caso, la sesión pasada igual es una introducción para que ustedes se vayan enchufando y vean cómo, de qué se trata la física y nos vayamos culturizando un poco acerca de lo que es esta ciencia natural, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son las 5 ramas de la física, ¿sí? La física tiene muchas áreas de estudio, pero se pueden clasificar en 5 grandes ramas que incluyen muchos subtemas cada una, ¿sí? La primera rama es la mecánica clásica, ¿sí? La mecánica clásica es la ciencia que estudia las leyes del comportamiento de los cuerpos físicos macroscópicos. Aquí viene la clave. ¿Sí? La mecánica clásica se encarga de cosas macroscópicas, o sea, cosas que podemos ver a simple vista. ¿Sí? Pueden estar en reposo o también moviéndose a ciertas velocidades, pero pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, porque si ya empezamos a andar más rápido, entonces ahí tenemos que ver que pasan algunas cosas raras. ¿Sí? Pero muy rápido todavía es, no sé, andar a la mitad de la velocidad de la luz todavía es mecánica clásica. ¿Sí? O sea, tenemos que andar a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, como, no sé, un 0,9 velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, la verdad es que la mayoría de la física cabe dentro de mecánica clásica, ¿sí? Y una cosa es segura también en mecánica clásica que hace la diferencia con otra de las ramas que vamos a ver más adelante, y es que el tiempo es absoluto. Entonces aquí nosotros estamos seguros de que el tiempo corre de igual manera para todos los observadores. Esos son los principios básicos de la mecánica clásica. Y para ir contestando a la pregunta que hacía el compañero en el chat, nosotros en el curso de Física 1 nos vamos a dedicar a estudiar mecánica clásica, ¿sí? Porque es el principio de la física, históricamente es el principio de la física, y porque es un muy buen comienzo para empezar a agarrarle el ritmo a cómo es que funciona esta área del conocimiento, y a partir de esta área entonces uno ya le agarra el ritmo y puede pasar a las siguientes. Entonces veamos cuáles son las otras ramas del conocimiento que existen dentro de la física. La segunda de la que vamos a hablar es el electromagnetismo, ¿sí? Y el electromagnetismo es lo que se trabaja en Física 2, para los estudiantes que vayan a seguir después tomando el curso. Entonces, el electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas, ¿sí? Que tienen carga eléctrica, y ven cómo es que se comportan estas partículas con campos eléctricos y magnéticos. Y podemos dividir el electromagnetismo en distintas áreas, como por ejemplo la electroestática y la electrodinámica. La electroestática pensando en todos los fenómenos que ocurren con las cargas, pero en reposo, mientras que la electrodinámica ya entra a ver todo lo que sucede con las cargas, pero en movimiento, ¿sí? Circuitos eléctricos y otras cosas bien entretenidas, la verdad, que se pueden hacer con electromagnetismo.
La siguiente área del conocimiento que existe dentro de la física y que ya no se estudia dentro del programa de bachillerato es la termodinámica. ¿Sí? La termodinámica se encarga de ver los procesos que tienen que ver con la transferencia del calor, que es una forma de energía, y ver cómo es que se puede realizar trabajo con esta forma de energía. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, todo de cómo funcionan los motores, las cosas, estas prensas, ay, se me olvidó el nombre, no me acuerdo. Hidráulica. Hidráulica, gracias, hidráulica, ¿sí? Y bueno, la clave de la termodinámica es que se estudia desde un punto de vista macroscópico, o sea, nosotros no vemos exactamente lo que está pasando con cada una de las partículas dentro de los fluidos o de los gases que se están estudiando, sino que lo vemos como un todo, y ese todo lo estudiamos a partir de algunas magnitudes físicas como el volumen, la presión, la temperatura, entre otras. Este es el área de la termodinámica, muy entretenida, posterior en desarrollo a la mecánica clásica, un poquito contemporánea a ratos, pero no vamos a partir por ahí. Y las últimas dos áreas del conocimiento son las más recientes, ¿sí? Si es que se acuerdan de la historia en cómo se fue desarrollando todo esto de la física. La cuarta rama del conocimiento dentro de la física es la relatividad. ¿Sí? La relatividad es la teoría formulada principalmente por Albert Einstein, o sea, él pone la piedra angular y desde ahí hay muchas otras personas que siguieron trabajando en esta área. A principios del siglo XX, o sea, estamos hablando de ya el 1900. La mecánica clásica es mucho más antigua, estamos hablando de la época de Galileo, la época de Newton, en el 1500, 1600, por ahí vamos a empezar, pero porque es el comienzo de todo, porque es lo más simple, los fenómenos que nosotros vemos día a día en nuestro alrededor. Y no porque esté obsoleto, no es que porque sea del 1500 ya no sirva, lo que pasa es que son cosas muy simples, que ahora los seres humanos no hemos vuelto locos y tenemos demasiada tecnología, entonces como que se nos olvidan nuestras raíces, pero no es que esté obsoleto porque el contenido que vamos a ver se empezó a desarrollar en los 1500. Bueno, pero volviendo a relatividad, dentro de la rama de la relatividad hay dos subramas, que es la relatividad especial y la relatividad general, que son las dos teorías que planteaba Einstein, como yo les contaba la clase pasada. Y por último, la última rama del conocimiento que tenemos es la mecánica cuántica, mucho más reciente, en el 1950, ya cuando empezamos a hablar de modelos atómicos y de física de partículas, y lo que plantea, o sea, el comienzo de la mecánica cuántica es lo que dijo Max Planck, que es que la energía se emite y se absorbe en cantidades discretas, no de manera continua, sino que en paquetes de energía. Y por otro lado, se encontró que las partículas a veces exponen algunas propiedades ondulatorias y que no siempre se comportan como partículas, que aquí sale esta dualidad de la onda-partícula, y bueno, todo eso abre toda una rama del conocimiento que es la mecánica cuántica y que lleva después a física de partículas y lo que se está hablando hoy en día, o sea, las investigaciones actuales, que la mayoría de las investigaciones actuales que se realizan son en estas áreas del conocimiento, en mecánica cuántica, y por lo tanto entenderán que es una materia harto más complicada y que tampoco la vemos en el programa de bachillerato. Para eso se tienen que especializar en física. Solo les estoy contando para que sepan más o menos cuál es el panorama. Entonces, hoy día vamos a empezar el curso de Física 1 y vamos a empezar con el estudio de la mecánica clásica. Y para eso, entonces, tenemos que tener claros algunos conceptos de vocabulario prácticamente. Son palabras nuevas que necesito que empiecen a incorporar en su lenguaje para que empecemos a entender un poco mejor cómo es que funciona nuestro mundo, ¿sí? Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es una magnitud física, ¿sí? Y habíamos dicho la clase pasada que la física, esta ciencia natural, se sustenta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. O sea, tenemos que hacer mediciones sistemáticas de cosas a las que les podemos asignar valores. Por eso cuantitativo, que son mediciones numéricas, no cualitativas. A partir de estas mediciones, entonces vamos a formular las leyes fundamentales utilizando el lenguaje de las matemáticas, que habíamos dicho que ese era el objetivo de la física. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir es lo que es una magnitud física.
¿sí? Una magnitud física es una propiedad medible de un sistema físico, la cual se expresa mediante un símbolo al que posteriormente se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Una magnitud física es cualquier cosa, cualquier propiedad de algún cuerpo que yo pueda medir. Por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Sí? Dentro del cuerpo humano yo puedo medir muchas cosas. Por ejemplo, puedo medir mi altura, ¿sí? Y puedo saber cuánto mido. Puedo medir mi masa, me subo una balanza y voy a poder obtener un valor numérico de cuál es mi masa. Tanto la altura como la masa en estos casos son propiedades medibles de mi cuerpo y por lo tanto son magnitudes físicas. ¿Sí? A estas magnitudes físicas las representamos con un símbolo, una letra, generalmente puede ser de las letras que ocupamos normalmente o letras griegas, y a esa letra luego le asignamos valores numéricos una vez que se haya realizado la medición. Por ejemplo, para las alturas en general se ocupa la letra H, ¿sí? por el inglés, ¿sí? Porque no es que altura se escriba con H. Y para la masa, por ejemplo, siempre ocupamos M minúscula o M mayúscula, que ahí vamos a ir viendo cómo distinguir estas cosas. Entonces, siguiendo con esto, lo siguiente que tenemos que decir es que las magnitudes físicas que es posible encontrar en la naturaleza se pueden clasificar en dos tipos: magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Partamos por las fundamentales. Las magnitudes físicas fundamentales son magnitudes físicas que fueron elegidas por convención. Esto es súper importante porque la física, como he tratado de comunicarles durante todas estas clases, la hacemos nosotros, la hacemos personas, ¿sí? Entonces, en este caso, son personas, un set de científicos que se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, pongámonos de acuerdo y estas van a ser magnitudes fundamentales, ¿sí? De tal manera que todas las otras magnitudes físicas se puedan expresar en términos de estas. ¿Sí? Entonces se seleccionaron algunas magnitudes físicas y se les puso el nombre de fundamentales, y estas magnitudes físicas fundamentales son 7, ¿sí? Que tenemos que conocer. Las 7 son longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Con estas 7 podemos definir a todas las demás. Eso es lo que se dieron cuenta estos científicos que eligieron a estas como las 7 fundamentales. Ahora, como ya les decía, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la mecánica clásica. Y dentro de la mecánica clásica, la verdad es que todo se puede expresar en términos de solo estas 3 magnitudes físicas: longitud, masa y tiempo. Si manejamos estas 3 y haciendo distintas combinaciones entre ellos, entonces vamos a hacer todo lo que tenga que ver con mecánica clásica, solo con estas 3 magnitudes fundamentales. Y bueno, les decía también que había otro tipo de magnitudes físicas, que son las magnitudes físicas derivadas, que se definen como todas aquellas magnitudes físicas que se pueden obtener a partir de las fundamentales, de manera directa o de manera indirecta. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo de magnitud física derivada podría ser, por ejemplo, el área, ¿sí? El área es algo que yo puedo medir, por lo tanto es una magnitud física, pero no estaba dentro de las fundamentales, ¿sí? Si no estaba dentro de las fundamentales es porque es derivada, ¿sí? Y en este caso podemos ver que el área, por ejemplo, se obtiene como el producto de dos longitudes, donde la longitud es una magnitud física fundamental, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el volumen, que es el producto, pero en este caso de 3 longitudes, de longitud al cubo. Con eso obtenemos el volumen de algo. Otro ejemplo, un poquito ya más complejo, podría ser la velocidad, que se refiere ya a una razón entre longitud y tiempo, mezclando a estas dos fundamentales, ¿sí? La longitud y el tiempo. Y finalmente, un ejemplo ya un poco más complejo, pero para que se note a qué me refiero con esto de que se pueden obtener de manera indirecta, tenemos la densidad, en este caso la densidad volumétrica, y la densidad volumétrica se obtiene como la razón entre la masa y el volumen. La masa era una magnitud fundamental, pero el volumen es una magnitud derivada. Entonces la densidad ahora ya empieza a obtenerse indirectamente desde las fundamentales, porque la verdad es que podríamos expresarlo como masa por unidad de longitud al cubo. Esas sí serían, podríamos expresarlo en función de fundamentales, pero también lo podemos hacer ya mezclando fundamentales con derivadas, y eso también me da una magnitud física derivada. Ahora,
dijimos todo esto de las magnitudes porque son las propiedades que nosotros podemos medir en un sistema físico. Entonces hablemos de lo que son las mediciones. ¿Qué significa medir? ¿Sí? Entonces, para poder darle un valor a estas magnitudes físicas, fundamentales o derivadas, lo que yo necesito hacer es realizar una medición de dicha magnitud física. Y para esto, entonces, me debo asegurar de que la medición cumpla con 3 características. Las mediciones que yo realice deben ser reproducibles, deben ser confiables y deben ser invariantes. ¿Sí? Si cumplimos estas 3 condiciones, entonces nuestra medición va a ser una buena medición, porque la vamos a poder llevar a otros contextos y la van a poder utilizar otros científicos. Ahora, para que se entienda mejor esto de reproducible, confiable e invariante, les tengo un ejemplo. Supongamos que queremos medir la altura de un edificio. La altura de un edificio la podríamos medir en metros, ¿sí? Pero la verdad es que la podríamos medir en cualquier cosa, no sé, la podríamos medir en gatos, ¿sí? Gatos, ¿sí? Los michis, me encantan los gatos, debo reconocerlo. Yo tengo una gatita, la Ágata, y la amo, ¿sí? Entonces, medir las cosas en gatos, por ejemplo, podría no ser una buena idea. ¿Por qué? Primero, porque no es una medición reproducible. No todos los gatos miden igual. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿qué parte del gato vamos a ocupar? Su altura de pie, su largo, si lo ponemos dado vuelta, desde la punta de la nariz hasta la cola, o hasta qué parte vamos a ocupar el gato. ¿Sí? Entonces, la verdad es que eso no nos hace que la medición pueda ser reproducible. ¿Sí? No todos van a poder obtener, no les va a poder prestar a todos a la Ágata para que puedan medir todo el edificio. Además, no sabemos si va a ser confiable, porque la Ágata, o sea, trata de mantenerla quieta, pues no vamos a tener siempre la misma de medición, no sabemos bien si lo vamos a medir desde la punta de la nariz hasta la cola, o cómo lo vamos a hacer, y al mismo tiempo tampoco es invariante, porque la Ágata crece, o sea, tiene 11 meses en este momento, pero luego va a ir creciendo de tamaño y no se va a mantener esa medición que yo hice a lo largo del tiempo. Y por eso es que, por ejemplo, medir en gatos no sería una buena idea, porque la medición no cumple con estas 3 características. María Verónica, cuéntame. Profesora, es que siento que va un poquito rápido, o sea, Ok. pero un poco rápido. Mira, Gracias. gracias por el comentario. La verdad es que hasta el momento solo estamos definiendo palabras, ¿sí? Los términos importantes son magnitud física fundamental, derivada, y que magnitud física es algo que se puede medir. Si es que me han entendido eso, entonces vamos perfecto. Y que cuando vayamos a medir una magnitud física, tenemos que cumplir 3 condiciones, ¿sí? Reproducible, confiable e invariante. Ahora, para lograr hacer que esta medición, que la medición que vamos a hacer cumpla con estas características, es necesario definir patrones, ¿sí? Que nos van a determinar la unidad de medida a utilizar. Bueno, antes de seguir, Jesús, dime. Sí, profe, es que Sí. no entendí el término confiable de la medición. Ah, ya. Mira, reproducible significa que lo voy a poder hacer más veces. Invariante significa que no va a cambiar en el tiempo la manera en la que yo medí. Y confiable se refiere a varios aspectos. Primero, en que la medida a la que tú vayas a hacer, por ejemplo, sea algo, a ver, creo que lo mejor es que tú como persona que va a medir, seas capaz de hacer una buena medición. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que logres hacer que el gato se quede quieto, por ejemplo, y que logres medir desde la punta de la nariz hasta el último pelo de la cola. ¿Sí? Si tú lo hiciste con cuidado, si lo hiciste meticulosamente, entonces podemos decir que esa medición es confiable. Tiene que ver con la manera en la que tú estás realizando la medición. No sé si ahí se entiende un poco mejor. Sí, profe, muchas gracias. Muchas de nada. Entonces, como les decía, para poder hacer una medición, tenemos que definir un patrón, ¿sí? Y este patrón es el que nos va a definir las unidades de medida que vamos a utilizar, ¿sí? En el ejemplo anterior, por ejemplo, el patrón que yo estaba utilizando era mi gato. Esa era la unidad de medida con la que yo estaba midiendo. No sé, el edificio medía 100 gatos, ¿sí? O 200 gatos, o 238 gatos y medio, no sé. Es la unidad de medida que estaba utilizando. Entonces, para que no nos perdamos, un patrón de medición es un objeto físico arbitrario. Espero que eso haya quedado claro. O sea,
es arbitrario. Yo elegí un gato, podría haber elegido, no sé, mi dedo chico y haber medido todo el edificio en cuántos dedos chicos alcanzaban a ver en la altura del edificio, por decir algo. Lo elegimos nosotros determinamos cuál es el patrón. O también puede definirse en función de un fenómeno natural que tenga constantes físicas universales y que por lo tanto lo hagan invariante en el tiempo. Y si este patrón de medición cumple con las características de ser reproducible, confiable e invariante, entonces vamos a poder definir una unidad de medida para poder medir con esa unidad mediante comparación, porque eso es lo que nosotros hacemos. O sea, si yo quiero medir el largo de algo y lo voy a medir en gatos, lo que yo tengo que hacer es ir a buscar mi gato, ponerlo al lado y ver, comparar los dos objetos y ver si uno es más grande que el otro, si uno es el doble del otro, si uno es la mitad del otro. Lo que hacemos en el fondo cuando hacemos una medición es una comparación entre dos objetos, el objeto que quiero medir y el patrón con el que me estoy basando para realizar esta medición. En cualquier caso, esta parte de mediciones es lo que vamos a abordar en el laboratorio también. En toda la primera unidad del laboratorio vamos a hablar de esto en mucho más detalle para que no queden dudas. Jesús, no sé si me quieres hablar de nuevo o se te quedó la manito levantada. Se me quedó la mano levantada, pero igual tengo una pregunta. Ya, dime. Que todavía no entiendo bien la definición de patrón. ¿Qué es? Ya. Es cualquier cosa, eso dice, es un objeto físico o un fenómeno natural, pero es en lo que tú te vas a basar para hacer una medición. Ese es el patrón, es el objeto o lo que vas a ir a buscar para poder comparar y darte cuenta qué valor tiene la magnitud física que tú quieres medir en un cierto objeto. No sé si ahí se entiende un poco mejor. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba, el gato, mi gato era el patrón de medición, porque en base a ella yo comparo. En este caso era un objeto físico arbitrario. Pero como vamos a ver más adelante, les puedo también dar ejemplos de cómo esto se puede hacer con fenómenos naturales también. Anto, cuéntame. Hola, profe. Le iba a preguntar Hola. si podía dar algún ejemplo de un fenómeno natural, porque el objeto arbitrario sí lo entendí, pero la parte del fenómeno natural no. Perfecto, vamos a seguir entonces, porque aquí me vas a entender al tiro a qué me refiero con fenómenos naturales. ¿Sí? Cuando llegamos a este acuerdo de que íbamos a tener 7 magnitudes fundamentales, entonces los científicos también aprovecharon de ponerse de acuerdo en encontrar 7 patrones con los que medir estas 7 magnitudes fundamentales. Y eso determinó unas ciertas unidades de medida, y esas unidades de medida son las que se conocen como el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Entonces, el Sistema Internacional de Unidades lo que hace es determinar unidades de medida para las 7 magnitudes fundamentales. Y aquí vamos a ver ejemplos concretos de fenómenos naturales. Por ejemplo, partamos por la longitud. La longitud, el Sistema Internacional determina que se va a medir en metros. ¿Sí? La unidad de medida oficial para medir longitud es metro, que la abreviamos con una letra minúscula m al lado del número que hayamos medido. Originalmente el metro se medía a partir de una vara que tenía una cierta medida y comparaban con esa vara para poder ver cuántos metros tenían. Si esa vara estaba guardada en un museo, todos tenían que ir para allá y medir o cortar una vara del mismo tamaño para poder hacer sus mediciones y construir reglas de medir, etc. Pero como eso es muy, muy tedioso, podrán entenderlo, la verdad es que los físicos trataron de definir esto de otra manera, ¿sí? Y actualmente la manera de definir cuánto es un metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1 dividido en 299,792,458 segundos, que si se pueden dar cuenta, en verdad, es el inverso de la velocidad de la luz. Y por lo tanto, lo que está diciendo esta definición es que un metro es lo que recorre la luz en 1 dividido en 299, etcétera, segundos. ¿Sí? A esto me refería con fenómeno natural. Te das cuenta que ya no es un objeto, sino que es
un hecho, un algo, una experiencia que yo puedo realizar en un laboratorio. Puedo hacer en cualquier parte del mundo, me consigo un rayo láser, logro ver cómo voy a medir la velocidad de la luz, y con eso voy a poder determinar entonces, si logro medir esa cantidad de tiempo, voy a tener un metro exacto, y no me voy a tener que mover de mi laboratorio, ¿sí? No voy a tener que ir al museo en París, por ejemplo, donde guardaban todos estos patrones, sino que lo voy a poder hacer yo misma con un experimento, ¿sí? Jesús, ¿qué no me entendiste? Cuéntame. El fenómeno, ¿cómo esto podría ser un fenómeno natural? Es que en el fondo lo que estamos haciendo aquí es que la luz recorra una cierta distancia. Ese es el fenómeno natural. La luz recorre distancias, normalmente. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ver qué distancia es la que recorre en un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, en ese intervalo de tiempo vemos cuánto avanzó la luz, y esa distancia que avanzó la luz es lo que decimos que es un metro. Así se define actualmente para poder hacerlo todo más estandarizado. No sé si me entendiste mejor ahí. Perfecto. Pero si se dan cuenta, en verdad aquí hablamos de segundos, porque no hemos dicho nada de los segundos. Entonces vayamos a ver las otras unidades de medida. La masa, en este caso, tiene como unidad establecida el kilogramo, ¿sí? Es la única unidad de medida que lleva un prefijo antes, ¿sí? Kilo, ¿sí? Podría haber sido gramo, ¿sí? Muchos científicos han tratado de cambiar esto, pero la verdad es que estamos tan acostumbrados a los kilogramos que mejor quedémonos con ellos. La abreviación para kilogramo es kg, minúsculas ambas, es importante, no es lo mismo, ¿sí? Así que kilogramo con minúsculas. Y un kilogramo también pasó, había un museo en París donde había un cilindro de iridio platino, iridio con platino, una combinación de estos dos metales que pesaba exactamente 1 kilo, pero la verdad es que eso era muy tedioso, y recién en el 2019, hace poquito, hace 2 años, se reformuló la definición del peso a partir de la nueva física que tenemos, de toda esta física de partículas que les hablaba, y se definió que 1 kilogramo en verdad es la masa de un cuerpo en reposo, cuya energía de colección de fotones, cuya suma de frecuencias es 1,35 por 10 a la 50 Hz. ¿Ya? Así se define actualmente. La idea es que podemos hacer una relación entre masa y energía, y por lo tanto la energía, que es algo que no cambia dentro del universo, entonces podemos, que la energía de esta colección de fotones con una cierta frecuencia, la energía sí cambia, ¿no? La energía de estas cosas, entonces con eso podemos definir exactamente cuánto es 1 kilogramo. Pues yo sé que estas cosas suenan un poco raras, pero lo importante de esto es que lo conozcan, ¿sí? No es que se lo aprendan de memoria, no se lo voy a preguntar textual en la prueba, ni nada, así que solo pónganme atención, ¿sí? No, es ahí contestando a la pregunta del chat, no les voy a preguntar estas cosas, solo se las estoy contando para que las sepan, ¿sí? Luego tenemos el segundo, ¿sí? Que es una de las unidades que habíamos utilizado para definir la longitud. Y en este caso, el segundo se define como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133. Eso es 1 segundo. Así no va a cambiar nunca, porque la gracia es que del cesio-133 es un átomo, ese es siempre el mismo, y los periodos, o sea, cuánto se demora en hacer una oscilación, la radiación entre dos niveles de este átomo, es siempre la misma, y si contamos esa cierta cantidad de periodos, 9.190 millones, entonces vamos a tener 1 segundo. Esa es la gracia de todo esto, que en verdad todo lo que quiero contarles es que en verdad todas estas unidades de medida se pueden obtener a partir de alguna constante física, en este caso del cesio 133. La siguiente unidad de medida es la temperatura, ¿sí? Que la unidad de medida oficial es el Kelvin, ¿sí? No grado Kelvin, solo Kelvin, ¿sí? Los grados Celsius son grados, pero los Kelvin son Kelvin solamente, que se abrevian con la letra mayúscula K, ¿sí? Aquí sí es la K mayúscula, importa, no es lo mismo una K minúscula,
¿sí? Y un Kelvin se establece mediante la fijación del valor numérico de la constante de Boltzmann, que tiene un valor de 1,38 por 10 a la menos 23, cuando lo expreso en segundos a las menos 2, metros al cuadrado, por kilogramo, por Kelvin a la menos 1. La gracia de esto es que en verdad, ahora que ya tenemos definidos los segundos, ya tenemos definidos los metros, y ya tenemos definidos los kilogramos, entonces podemos definir los Kelvin a partir de, usando la constante de Boltzmann, a partir de todas el resto de unidades. Las otras tres magnitudes fundamentales son la corriente eléctrica, que se mide en amperios, y un amperio se abrevia con la letra mayúscula A, y tiene que ver con la carga fundamental del electrón. Una cierta cantidad de cargas elementales me dan un amperio, bueno, moviéndose por cada segundo. La cantidad de sustancia, que quizás les suena de química, que se mide en mol. La unidad de medida es mol y la abreviación es mol, no tiene abreviación más que la misma palabra, y que se define a partir del número de Avogadro. Yo creo que si tuvieron química esto ya lo vieron, porque en química cada rato ocupan los moles. Y la última magnitud fundamental es la intensidad luminosa, que se define a partir de la frecuencia monocromática de una cierta... Perdón, la radiación, no, la eficacia luminosa de una radiación monocromática con una frecuencia dada, cuando se expresa en una cierta unidad de medida. Estas cosas yo no necesito que se las aprendan, solo quiero que entiendan lo siguiente. De hecho, aquí les tengo un resumen. Lo que tenemos que entender de todo esto es que actualmente todas las unidades de medida del sistema internacional se definen en función de una constante física que no varía en el tiempo. Ya logramos hacer que ninguna de las magnitudes físicas fundamentales esté definida con un patrón que pudiera cambiar, no sé, por ejemplo, tener el cilindro de metal guardado en un museo, no sé, si un día bombardeaban el museo, o qué sé yo, caía una bomba atómica, se destruía, se iba a perder lo que valía 1 kilo, ¿sí? Entonces eso no podía pasar, teníamos que definirlo en función de algo que nunca le fuera a pasar nada, y por eso es que hicimos esto. Y la verdad entonces es que tenemos cada una de las unidades de medida definidas a partir de alguna constante universal. Por ejemplo, la masa los metros a partir de la velocidad de la luz, los segundos a partir de la radiación del cesio, los kilogramos a partir de, no me acuerdo, el mol, ¿qué eran a ver, devolvamos. La masa a partir de... la corrección de unos fotones. Esto, de los fotones, eso, por eso no me acordaba que era lo que había abreviado con la H, de la energía equivalente que tienen guardadas estos fotones, y así, no sé, los moles con el número de Avogadro, todo en función de una constante que nosotros ya sabemos, ya medimos y que no va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que necesito que sepan de esto, ¿sí? Que las unidades de medida se definen a partir de un patrón, y que ese patrón lo eligieron personas, que estos patrones los eligió alguien, no es que hayan nacido así con el origen del universo. Pero además de todo esto, además de... respondiendo a la pregunta del chat, sí, todo esto que estábamos viendo es mecánica clásica, excepto estas partes que les dije de corriente eléctrica, esas cosas después no las vamos a utilizar, por eso les decía que es solo para que las sepan. Y bueno, además de todas estas unidades que podemos definir, podemos empezar a armar nuevas unidades usando algunos prefijos para abreviar potencias de 10. ¿Sí? Como por ejemplo, deci, centi, mili, que seguro que les suenan todos con metro, centímetros, decímetros, milímetros, hablamos del metro, pero ahora le ponemos estos prefijos y tenemos muchas otras de las unidades de medida que ustedes ocupan en su vida diaria. Quizás kilo, mega y giga les suenan con byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, todos les ocupamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Y son potencias, prefijos que ocupamos para abreviar potencias de 10. ¿Sí? Pero existen muchos otros también, 10 elevado a 15, 10 elevado a menos 12, que ya se ocupan un poco más en el mundo científico y no tanto en la vida diaria. Pero además de todos estos prefijos, hay unidades que todavía no tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el Newton, ¿sí? El Newton no era una unidad física del sistema internacional, no se obtiene poniéndole un prefijo. El Newton es otra unidad de medida, por si no lo sabían, para medir las fuerzas,
Y en este caso, la verdad es que esta unidad de medida se puede obtener a partir de las unidades de medida fundamentales que habíamos definido, y tenemos la equivalencia de que 1 newton es igual a 1 kilogramo por metro dividido en segundo cuadrado, que esas sí son las fundamentales. Otro ejemplo de esto podría ser el joule, que es la unidad de medida que ocupamos para medir energía, en donde tenemos la equivalencia de que 1 joule es lo mismo que 1 newton por metro, o si ya desglosamos lo que vale 1 newton, entonces 1 joule es 1 kilogramo por metro cuadrado dividido en segundo cuadrado. Y llegamos de nuevo a las magnitudes físicas fundamentales. Kilogramo, metro y segundo son unidades de las magnitudes físicas fundamentales. Y otro ejemplo un poquito más complejo, el faradio, que es lo que se ocupa en electromagnetismo. Tenemos que un faradio equivale a 1 ampere por segundo dividido en volts, ¿sí? Y los volts son otra unidad de medida que se puede expresar uniendo todas estas cosas en función de magnitudes físicas fundamentales, como segundo a la cuarta por ampere al cuadrado por metro cuadrado, o sea, dividido en metro cuadrado por kilo. Entonces, la gracia de todo esto es que sea la unidad que sea que me pongan por delante, yo lo voy a poder expresar en función de las magnitudes físicas fundamentales, de las unidades de las magnitudes físicas fundamentales. O no todas las puedo expresar así, porque veamos, también nos quedan otras unidades raras, las pulgadas, los pies, las millas. No es una equivalencia así directa que yo pueda decir, ya no, una pulgada son, no sé, 10 elevado a 5 centímetros, ¿sí? Y eso es un problema en verdad histórico, porque en el mundo, antes de que nos pusiéramos de acuerdo, cada país, cada sector de la vida tenía su propio sistema de unidades, y por eso es que existen tantas. Muchas de las que les muestro en esta pantalla son parte del sistema anglosajón de medidas, lo que ocupan los gringos, ¿sí? Las pulgadas, los pies, las millas, las yardas, todas esas cosas son parte de otro sistema, y por lo tanto existen equivalencias entre ellas, ¿sí? Una cierta cantidad de pulgadas hacen una yarda, una cierta cantidad de yardas hacen una milla, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aún así uno puede encontrar equivalencias entre estas unidades, solo que no son 1 es a 1, como las que les mostraba antes, en donde tenemos 1 newton igual a 1 kilogramo por metro dividido en segundo cuadrado. Esa es la única diferencia, que no van 1 a 1, sino que vamos a tener que quizás hacer un cálculo para transformar las unidades. Bueno, con esto vamos a cerrar entonces el primer bloque de clases. Les voy a dar un recreo de 10 minutos para que puedan digerir todo, y si es que tienen alguna duda me la pueden ir preguntando al chat, les respondo por mientras. Los que no, pueden descansar y luego seguimos con la materia. Nos vemos. Volvimos, chicos. Respondiendo a las preguntas de Diego Zúñiga, aquí, las grabaciones quedan disponibles poco después de la clase, me demoro como, no sé, 2 horas en editar y subir todo, y quedan disponibles para que las puedas ver. Así que si en cualquier momento se pierden alguna parte, tienen ese respaldo, así que no se preocupen, no hay ningún problema. Entonces, seguimos con la clase. En esta segunda parte vamos a ver algo que nos puede ser un poquito más práctico, es una herramienta ya un poco más matemática que podemos utilizar dentro de la física en cualquier momento para verificar cosas. Pero para eso tenemos que entender algunas cosas. Ahora, si bien la misma magnitud física, o sea, la propiedad medible del sistema o de lo que yo quiera medir, se puede medir utilizando diferentes unidades de medida, vimos que existen un montón, existen las del sistema internacional, pero existen otras con los prefijos de 10, existen otras que pertenecen a otros sistemas de unidades, pero aún así, todas estas unidades tienen algo en común. Y ese algo en común tiene que ver con la dimensión, ¿sí? La palabra dimensión, esto lo pueden anotar, voy a empezar a hacer este ejercicio de decirles cuáles son las cosas importantes que tienen que anotar y que les van a servir para el resto del curso. La palabra dimensión tiene un significado especial dentro del estudio de la física, es una palabra importante, hablar de la dimensión de una cierta magnitud física, y denota la naturaleza física de una cierta cantidad.
Vamos a dar algunos ejemplos para que me entiendan bien. Pero lo importante de esto es que la dimensión es única para cada magnitud física. Mientras que las unidades de medida no son únicas. Por ejemplo, mi altura, lo que yo mido como persona, se puede medir en metros, pero se puede medir en centímetros también, lo podría medir en pulgadas, lo podría medir en yardas, en millas, en gatos, en lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, la unidad de medida con la que yo mido una cierta magnitud física, en este caso, mi altura, no es única. Pero hay algo que sí es único, y es la dimensión de esta magnitud física. Entonces, vamos a ver a qué me refiero con esto. Veamos entonces algunos ejemplos. El área, por ejemplo, la podemos medir en metros al cuadrado, en centímetros al cuadrado, en millas al cuadrado, en pies al cuadrado, pero lo importante es que todas estas unidades de medida tienen algo en común, tienen la misma dimensión, longitud al cuadrado. O sea, la dimensión tiene que ver con estas magnitudes físicas fundamentales que nosotros definimos. Y en este caso, todas estas unidades de medida cumplen con ser una longitud que la elevo al cuadrado para poder obtener la unidad. Otro ejemplo podría ser la velocidad. La velocidad yo la puedo medir en kilómetros por hora, en metros por segundo, en millas por hora, en centímetros por minuto y en lo que yo quiera, en verdad. Pero todas estas unidades tienen en común que tienen la misma dimensión. Se obtienen todas agarrando una unidad que es una longitud, dividido en una unidad que nos sirve para medir tiempo. Por lo tanto, la dimensión de la velocidad es longitud dividido en el tiempo, tal como la dimensión del área era longitud al cuadrado. ¿Sí? Esa es la dimensión y eso es único para cada cosa. A pesar de que el área la puedo medir en distintas unidades de medida, igualmente todas tienen la misma dimensión. Eso es lo que tienen en común. Entonces, como cada magnitud física tiene una única dimensión asociada, podemos escribir esto de forma matemática, ¿sí? No lo tenemos solamente que decir con palabras, podemos escribirlo con una notación matemática. Para esto, entonces, vamos a utilizar corchetes. Para referirnos a la dimensión de una magnitud física en estudio, utilizamos corchetes. A ver si me entienden la notación. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la velocidad, entonces la magnitud física velocidad yo la represento con la letra V. Acordémonos que las magnitudes físicas se representan con una letra, con un símbolo. Entonces, la velocidad es una magnitud física, no fundamental, derivada, y se puede representar con la letra V. Si yo quiero hablar entonces de la dimensión de la velocidad, entonces ocupo corchetes. En vez de poner solamente la V, pongo corchetes V, porque voy a hablar de la dimensión que tiene lo que puse adentro de los corchetes. La dimensión de la velocidad es longitud dividida en el tiempo. Entonces, para representarlo matemáticamente, las dimensiones, utilizamos letras mayúsculas, las letras iniciales de las magnitudes físicas fundamentales que habíamos definido. Entonces, en este caso tenemos longitud y tiempo, L y T. Otro ejemplo, la densidad volumétrica se representa con la letra griega, ρ, ¿sí? Que parece una P, pero es un ρ, ¿sí? Y si yo quiero hablar de la dimensión de la densidad, entonces pongo corchetes ρ para hablar que voy a decir la dimensión de lo que está dentro, y entonces la dimensión de la densidad es masa dividido en longitud al cubo, masa y volumen, ¿sí? Expresado en función de las magnitudes físicas fundamentales, que las representamos con letras mayúsculas. Más ejemplos, por si acaso no queda claro, la fuerza, que la representamos normalmente con la letra F, entonces la dimensión de la fuerza es m por L dividido en t cuadrado. Estos son ejemplos, no espero que ustedes ya lo sepan desde antes, ¿sí? Yo les estoy dando ejemplos solo para que me entiendan la notación con la que representamos esto. Y un último ejemplo, el área, que quizás les suena un poco más conocido. Normalmente utilizamos la letra A para referirnos al área, y, voy a correr, ¿a dónde está? Se representa con L cuadrado, ¿sí? Porque es longitud al cuadrado. Entonces, lo que es importante que ustedes tengan claro, aquí les hago un mapa conceptual, este también es importante que lo hagan, lo dibujen, les resume todo lo que he hablado. Una cierta magnitud física tiene asociada
una única dimensión. Y por lo tanto lo puedo representar con los corchetes de manera matemática. Puedo hacer una igualdad, porque esto es como igual como en las funciones. Hay aquí una relación 1 a 1 con la magnitud física y la dimensión. Pero una misma dimensión puede tener múltiples unidades de medida, entonces eso no lo escribimos de manera matemática, ¿sí? Solamente decimos que una cierta unidad de medida tiene asociada una cierta dimensión, pero lo decimos con palabras, lo decimos en español, no lo podemos escribir con lenguaje matemático. Lo único que escribimos con lenguaje matemático es la magnitud física y la dimensión, en donde en los corchetes lo que va dentro es la magnitud física, y después del igual ponemos las letras mayúsculas de las magnitudes físicas fundamentales para expresar cuál es la dimensión que tenía esta magnitud física cualquiera que estábamos viendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa dimensión, pero no hemos hablado de lo que significa análisis dimensional. ¿Sí? Antes respondo a la pregunta de Diego. Diego, cuéntame. Sí, profe, antes de que siga, entonces las dimensiones son las que están en el Sistema Internacional de Medidas, o sea, como longitud, masa, tiempo, eso, ¿no? Exactamente. Ya, ¿Sí? vale, Y las vamos a representar con letras mayúsculas. Eso es lo que tenemos que saber. Y hay una única dimensión para cada magnitud física, no importa si es fundamental o derivada, para cualquier magnitud física que tú te pongas por delante, hay una única dimensión asociada, pero hay múltiples unidades de medida. De hecho, hay infinitas unidades de medida en la que puedes medir esa magnitud física, porque basta que te pongas un nuevo patrón de cualquier cosa, no sé, una botella de agua, y medimos todo en botellas de agua, ¿sí? Y funciona, sería una nueva unidad de medida. Pero el largo de la botella de agua tiene dimensión longitud, y eso lo va a tener, no sé, lo mida en botellas de agua, o lo mida, no sé, en lápices, lo mida en cualquier cosa, todas son longitud, ¿sí? Jesús, cuéntame. Profe, ¿cuáles eran los que se podían representar mediante el lenguaje matemático? Estos. Los de magnitud física con dimensión. Entonces ponemos paréntesis, la magnitud física, voy a poner M física, magnitud física, la ponemos adentro de los corchetes, y esto lo ponemos igual a la dimensión, que aquí van, no sé, por ejemplo, voy a dejar aquí ejemplo, L partido en T, ¿sí? Que es lo que ponemos con letras mayúsculas. Esto es lo más importante. Entender la notación con la que representamos esto. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Súper. Entonces, para que veamos si... no, perdón, antes me falta una diapositiva. Entonces, les expliqué lo que significa dimensión, una dimensión. Pero en verdad lo que ocupamos de esto es lo que se conoce como análisis dimensional. Entonces, ¿qué es un análisis dimensional? Significa analizar las dimensiones, pero no de solo una magnitud física, sino que de una ecuación. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de las dimensiones que tiene una ecuación, podemos verificar si esta ecuación tiene o no sentido físico. ¿Sí? Las ecuaciones en matemática yo puedo escribir cualquier cosa. ¿Sí? Puedo escribir que, no sé, A por B es igual a C dividido en D. Y da lo mismo porque son letras y no están representando nada y pueden ser iguales a las otras, no hay ningún problema. Pero en física yo no puedo decir eso mismo, A por B igual a C dividido en D, porque pueden estar representando cosas distintas. Y por ejemplo, no sé, A por B podría ser una masa y C dividido en D podría ser una distancia. Y entonces no tiene ningún sentido que yo diga que estas cosas son iguales. ¿Cómo una masa va a ser igual a una distancia? Eso es lo que vamos a ver con el análisis dimensional. Y por lo tanto, la única manera de que una ecuación tenga sentido físico es solamente y únicamente si ambos lados de la ecuación tienen exactamente la misma dimensión. Si tienen la misma dimensión, entonces ya tenemos un punto a favor de que la ecuación está bien escrita, al menos físicamente, ¿sí? Quizás nos equivocamos en los números, eso ya es otro tema, pero lo primero que podemos verificar es si es que ambos lados de la ecuación están representando a la misma cantidad física. Y para que me entiendan cómo es que hacemos esto, les tengo un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver el primer ejemplo del curso. ¿Sí? Los ejemplos son una parte importante dentro del curso, así que esto es algo que tienen que escribir. ¿Sí? Entonces, el ejemplo dice así: la posición X de un automóvil que parte desde el reposo con aceleración constante A en un tiempo T está dada por la expresión X igual a 1/2 de A por T cuadrado. ¿Sí? No es necesario que se aprendan esta ecuación, ¿no? Se las estoy dando como un ejemplo. Donde, miremos la anotación,
corchetes X, o sea, la dimensión de la X es L. O sea, lo que nos está diciendo esto es que la magnitud física X tiene una dimensión de longitud. Al mismo tiempo nos dicen que la A tiene una dimensión de L dividido en T cuadrado. Y que la T minúscula, ojo aquí con las mayúsculas y minúsculas, porque no son lo mismo. ¿Sí? Aquí la T minúscula tiene una dimensión de T mayúscula que representa el tiempo. ¿Sí? Entonces, nos piden que verifiquemos dimensionalmente la ecuación dada. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, nos vamos a cambiar a escribir. Entonces, la ecuación que nos daban, lo que sabemos es que tenemos la siguiente ecuación. X igual a 1/2 de A por T cuadrado. ¿Sí? Y sabemos que la dimensión del X es igual a L, la dimensión del A es igual a L dividido en T cuadrado, y que la dimensión del T es igual a T mayúscula, es tiempo. ¿Sí? Y lo que queremos hacer nosotros es verificar dimensionalmente esta ecuación. O sea, queremos demostrar que ambos lados de la ecuación tienen la misma dimensión. Yo me imagino que esto ya lo han hecho un poco en matemáticas, cuando hay que demostrar algo. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué dimensión tiene el lado izquierdo el lado derecho de la ecuación, que es el lado que tiene más cosas acumuladas en este caso, y vamos a ver si llegamos, si nos coincide, que es la misma dimensión que el lado izquierdo, en este caso, que sabemos cuál es la dimensión del lado izquierdo, porque la X tiene dimensión de L. ¿Sí? Entonces, para partir, analicemos la dimensión del lado izquierdo. Izquierdo. Están conociendo mi letra por primera vez. Me estoy esforzando en hacerla lo más bonita posible. Entonces, analicemos la dimensión del lado izquierdo. ¿Cómo escribo la dimensión del lado izquierdo? Corchetes, 1/2 de AT cuadrado. Eso es lo que hay en el lado izquierdo. Entonces, la dimensión de esto que tengo a la izquierda, lo puedo separar, ¿sí? Porque la dimensión de toda esa cosa es lo mismo que la dimensión de cada una de estas cosas por separado. La dimensión del 1/2 por la dimensión del A por la dimensión del T cuadrado. Por eso era importante que me entendieran la notación, ¿sí? Porque aquí estoy hablando de las dimensiones de cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces, como son cosas que se están multiplicando, yo sé que la dimensión de cosas que se están multiplicando es la multiplicación de las dimensiones. ¿Sí? Entonces, la dimensión del 1/2 es un número, ¿sí? Es un número del mundo matemático, no del mundo real. ¿Sí? No está representando nada del mundo real, ese 1/2, no sé, no es una botella de agua, sino que es un número, el 1/2, ¿sí? Y por lo tanto no tiene dimensión, es adimensional, decimos, adimensional, no tiene dimensión, sin dimensión. Y por lo tanto, hay dimensión. Y por lo tanto, la dimensión de 1/2 podemos decir que es 1. ¿Sí? Porque el 1 multiplicado por cualquier cosa, entonces en verdad no hace nada, y podemos decir que su dimensión es 1. La dimensión de la entregó el ejercicio. ¿Sí? Sabemos que esto es L dividido en T cuadrado. Y la dimensión del T cuadrado es lo mismo que la dimensión del T elevado al cuadrado. Entonces la dimensión de T solito era T, y la dimensión de T cuadrado entonces debería ser T al cuadrado. Resolvemos un poco esto, entonces se nos van a eliminar los T cuadrados y nos va a quedar entonces igual a solita la L. ¿Sí? Entonces, el lado izquierdo de la ecuación tiene dimensión L. ¿Sí? Y entonces, y como el lado derecho era solo X, y sabemos que la dimensión de X es L, entonces concluimos que como ambos lados de la ecuación tienen la misma dimensión, entonces concluimos que la ecuación es dimensionalmente correcta. Dimensionalmente correcta. Profe, Dígame. Terminamos, a todo esto está ahí listo el ejercicio.
Dime. Porque queda en 1 el 1/2 porque no tiene dimensión. Por eso mismo, ¿sí? Porque no tiene dimensión, ¿sí? Y por O sea, eso cualquier entonces... número, por ejemplo, si un 5, un 4, también quedaría con un 1. Exactamente, porque los números son matemáticas, son abstractos, no Ah, son del mundo real, por lo tanto, no están representando una cantidad que yo puedo medir en el mundo real, no es una magnitud física, es un número, ¿sí? Es un número abstracto, ¿sí? Por lo gracias. tanto, no tiene dimensión. De nada. ¿Alguna duda con el ejercicio? Voy a hacer voy a echar para atrás para que puedan verlo todo. Profe, entonces cada vez que tengamos así como un número entre los corchetes, ¿su dimensión va a ser 1? Exacto, ¿sí? Porque los números no tienen dimensión. Ya. Profe, y en Eso. este mismo caso, la incógnita también, ¿cierto? ¿Cómo las incógnitas? O sea, si nos dijeran, así como nos dijeran que no un medio, pero así como una letra que sería una incógnita. Vamos a ver el segundo ejemplo, a ver si ahí, ahí te aclaro la duda. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio en particular? ¿O seguimos? Todo súper, profe. Gracias por responder. ¿Sí? Entonces me devuelvo al PowerPoint. Teníamos el ejemplo 1, vamos a ver el ejemplo 2. Se van a complicar un poco las cosas y vamos a responder la duda del compañero. El ejemplo número 2 dice, la ley de gravitación universal, la que definió Newton, la que era muy importante, se expresa matemáticamente como F igual a G por M, M mayúscula por M minúscula, dividido en R cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación que tenemos, donde F corresponde a la fuerza gravitacional, G a la constante de gravitación universal, M y M, M mayúscula y minúscula, a las masas de los cuerpos involucrados, y R a la distancia que los separa. Sabiendo que la dimensión de F es igual a M por L dividido entre cuadrado, encuentre las dimensiones de la constante G. El ejercicio es un poquito distinto, porque ahora no nos piden demostrar que la ecuación es dimensionalmente correcta. Nos dicen que esta es la ley de gravitación universal, por lo tanto tiene que estar correcta. Sí, o sea, la escribió Newton en el 1500 y la seguimos usando y nos ha servido un montón. Entonces, la ecuación está bien escrita, es dimensionalmente correcta. Lo que no sabemos en este caso es cuál es la dimensión de ese G. Entonces, esa va a ser nuestra incógnita en este caso. Vamos a ver cómo nos queda el ejercicio, ¿sí? Entonces, partamos por lo que sabemos. Pues la fórmula o la ecuación de la gravitación universal dice F igual a GMM dividido en R cuadrado, ¿sí? Anotemos las dimensiones de las cosas que sí sabemos, ¿sí? Entonces, sabemos que la dimensión de F la daban en el ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es la masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado. Esa es la dimensión que tiene la fuerza. Además, sabemos que las dos M son masas, ¿sí? Entonces, no nos dijeron explícitamente que la dimensión de estas dos magnitudes físicas era masa, pero lo sabemos, o sea, lo dijeron que son masas, estamos seguros que esa es la magnitud física que están representando. Entonces, lo que sabemos es que la dimensión de M mayúscula es igual a la dimensión de la M minúscula, y ambos son masa. Aquí puede haber confusión con la notación, ¿sí? Porque esta M de acá es la de la ecuación, pero esta M mayúscula de acá es la dimensión, ¿sí? Como equivalente a esta L, por ejemplo, que tenemos acá, que también se refiere a la dimensión, ¿sí? Para que no nos confundamos. En este caso, la M de ecuación que les marcaba acá es una magnitud física, mientras que la M de dimensión solamente es una letra que nos está ayudando a representar la dimensión que tenía esta cierta magnitud física. Sabemos estas dos cosas, y además nos dijeron que la R es distancia, ¿sí? Distancia es otra manera de decir longitud, o sea, las distancias son longitudes. Entonces, lo que sabemos a fin de cuentas es que la dimensión de R es longitud, ¿sí? Sabemos todas esas cosas y queremos saber cuál es la dimensión del G. Entonces, eso lo puedo escribir como la dimensión del G. Eso es lo que no sé, esa va a ser mi incógnita, ¿sí? Entonces, escribamos
dimensionalmente la ecuación. Dimensionalmente la ecuación. Que sabemos que es correcta. Voy a anotar eso para que nadie se le pierda. Que sabemos que es correcta. Entonces, en este caso, como yo ya sé a priori que la ecuación está bien escrita dimensionalmente, entonces lo que yo sé es que la dimensión del lado izquierdo es igual a la dimensión del lado derecho, a GMM dividido en R cuadrado. Esas dos dimensiones son iguales, ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, separemos las dimensiones del lado izquierdo, pues, para que podamos hacer algo, ¿sí? Entonces, la dimensión de F es igual a, y hacemos lo mismo que antes, separamos las dimensiones de cada una de estas cosas. Entonces, las voy a escribir todas por separado, dimensión de R cuadrado, y reemplacemos las cosas que sabemos, ¿sí? Entonces, ya sabíamos la dimensión del F, era M por L dividido en T cuadrado. Después, la dimensión del G no la conozco, así que la voy a dejar expresada. Dimensión de G. Por la dimensión del M mayúscula, que es M, ¿sí? Por la dimensión del M minúscula, que también es M, ¿sí? Pero son M's de dimensión, no de magnitud física. Dividido en la dimensión del R cuadrado, que tiene dimensión de longitud, y ¿cómo está el cuadrado? De longitud al cuadrado. Entonces, si se fijan, en verdad, esta ya es una ecuación con una incógnita, porque el M, el L y el T, yo sé lo que son dimensiones, y lo único que yo no conozco aquí es la dimensión del G, ¿sí? Y que eso es lo que tengo que despejar. Entonces, si lo despejo desde acá, vamos a tener que la dimensión de G, la voy a dejar solita, y me va a quedar el MLT cuadrado, que es lo que estaba al otro lado, y lo voy a multiplicar entonces por lo que nos sobraba en el lado que estaba la G, pero dado vuelta, o sea, L cuadrado dividido en M cuadrado. Ya, ese paso fue bien rápido, así que cuéntenme al tiro si es que alguien no entendió el despeje. Profe, ya me perdí. ¿Ya? ¿En qué parte? Cuando despejó. Ya, mira, lo único que estoy haciendo es despejar la G, ¿sí? Entonces la dejé solita y fíjate que tenía M por M que estaban aquí, M por M que estaban multiplicándose entre sí, entonces me daban un M cuadrado, y estaban aquí multiplicando al G, y por lo tanto cuando los pasé para el otro lado, pasaron dividiendo, aquí están, dividiendo, ¿sí? Y el L cuadrado, que estaba dividiendo, pasó entonces al otro lado multiplicando, está arriba ahora. ¿Se entiende? Sí, y lo separó nomás. Sí, eso hice. Y ahora Ya. entonces voy a seguir resolviendo. El L, a ver, puedo juntar los L, ay, no, en azul no. Entonces, la dimensión del G va a ser igual. Voy a juntar las cosas que puedo juntar, simplificar términos semejantes. El M de arriba se me puede simplificar con uno de los M de abajo. Entonces me va a quedar L al cubo, juntando las L que se están multiplicando, dividido en T cuadrado por M. ¿Sí? Y aquí no puedo seguir resolviendo nada más, y por lo tanto, esta es la dimensión que tiene el G. La constante de gravitación universal tiene dimensión L al cubo dividido en tiempo al cuadrado por M. Y por lo tanto, hagámoslo aquí como un asterisco, una posible unidad de medida, una de las tantas que podría ser la unidad de medida para G es, ya a ver, tírense una. ¿En cómo podrían ser unidades de medida para esto? Si tiene que tener esas dimensiones. ¿Alguien se atreve? No sé, Debería profe, ir densidad tenía L al cubo y M, pero le falta el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿En qué unidades se puede medir la longitud, por ejemplo? metros. Metros, ¿ya? Pongámonos creativos, a ver, ya, que no sean metros. ¿En qué otras cosas lo puedo medir? Centímetro. En centímetros, ¿ya? Entonces, una posible unidad de medida para G podría ser centímetros, pero tienen que ser al cubo. Centímetros al cubo, ¿sí? Dividido en tiempo al cuadrado por masa. ¿En qué puedo medir el tiempo? Segundo al cuadrado por kilogramo o gramo. Sí, podrían ser cualquiera de esas dos.
segundos y kilogramos son las del sistema internacional, pero ya que estamos siendo creativos, no sé, podrían ser minutos al cuadrado por, no sé, miligramos. ¿Sí? Podría ser, funciona, ¿sí? Porque cumple con la dimensión que encontramos, ¿sí? La dimensión era L al cubo dividido en tiempo al cuadrado por masa. Aquí tengo una longitud al cubo, o sea, centímetros cúbicos, dividido en un tiempo al cuadrado, minutos al cuadrado, y multiplicado por una masa, podrían ser miligramos, ¿sí? En el sistema internacional, anotémoslo acá, en el sistema internacional sería metros al cubo dividido en segundos cuadrados por kilogramo. ¿Sí? Y ahí, si quieren, pueden googlear constante de gravitación universal, les va a dar el número y vean si la unidad es esa. Si es que es esa, lo hicimos bien. ¿Sí? Ahora, yo sé que lo hicimos bien, así que les pido a ustedes que lo comprueben. ¿Sí? Ese es el segundo ejemplo. ¿Alguna duda con este segundo ejemplo? Era un poquito más complicado. Profe, yo tengo una duda. Cuando puso una posible unidad de medida, no es necesario que estén en el mismo, o sea, que si uno es centímetro, no es necesario que el tiempo esté en segundos. No, eso era lo que quería demostrar con esto, que en verdad si nosotros sabemos cuál es la dimensión, yo puedo elegir las unidades de medida que se me pasen por la cabeza. Lo que pasa es que el número de la constante de gravitación universal cambia. ¿Sí? No va a ser lo mismo, la constante de gravitación universal es 6,02 por 10 elevado a algo, no me acuerdo, pero ese 6,02 es en metros cúbicos dividido segundo cuadrado por kilo. ¿Sí? Pero si lo hago en centímetros no va a ser 6,02, va a ser otro número, pero también lo voy a poder hacer, no es que sea imposible. ¿Sí? Eso. Ah, ok, gracias. ¿Alguna Profe, otra duda? Sí. la M mayúscula y la M minúscula, usted puso que las dos eran iguales. No Pero puse que eran ¿cómo? iguales, puse que la dimensión de ambas eran iguales. O sea, sí, pues, que eran masa. Sí. Pero, ¿y cómo uno puede suponer eso? Ah, porque el ejercicio te lo decía. Mira, aquí te decía M y M masas. Corresponden a las masas de los cuerpos. Ah, Por eso lo pude escribir. ¿Sí? ya, Eso. profe. ¿Ya? Sigamos entonces. Nos quedan un par de minutos, pero les quería dejar una tarea. ¿Sí? O sea, es una tarea cortísima. ¿Sí? De hecho, mi idea era que lo hiciéramos en el Menti. ¿Sí? A ver si alcanzamos. Es que les toca a ustedes ahora. Pues entonces, hagamos un ejercicio para que lo hagan ustedes. El ejercicio dice así, es muy parecido al que acabamos de hacer, ¿sí? Para que puedan aplicarlo y vean si es que ustedes también son capaces de hacerlo. Dice así, la siguiente es una fórmula física correcta. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, nosotros ya sabemos que esta ecuación es dimensionalmente correcta, o sea, la dimensión del lado izquierdo es igual a la dimensión del lado derecho. Y nos piden determinar qué magnitud representa K, ¿sí? O sea, veamos qué dimensión es, y cuando veamos la dimensión, entonces vamos a poder decir qué magnitud es. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si nos da longitud dividida en el tiempo, vamos a poder decir que eso es una velocidad. ¿Sí? Por ejemplo. Y nos dicen, F es fuerza, M es masa y V es velocidad. ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos minutos para que veamos, traten de hacer este ejercicio, así vemos la respuesta correcta. Si se meten al código de Menti, van a poder contestar y ver si es que le achuntaron o no. ¿Sí? Si no, háganlo al menos en su cuaderno y traten de hacer el ejercicio. Es cortito. ¿Sí? Así que denle a ver si alcanzamos antes de que se nos acabe la hora. Los espero, me preguntan cualquier cosa si es que no saben cómo empezar. Hoy ya tengo una respuesta. No caché, no les estaba mostrando el Menti, pues pensé que estaba compartiendo esa pantalla, no, nunca la compartí. Hay dos respuestas ya y le ponen la misma, así que veamos
Si es que la achuntaron o no la achuntaron. Cinco, 6, 7. ¡Uy! Pensé que no íbamos a alcanzar y lo hicieron muy rápido. Me siento orgullosa de ustedes. Voy a dar 2 minutos más para que sigan contestando. Y ahí lo revisamos. Estamos con 33 participantes, bueno, 32 estudiantes y una profesora. Y llevamos 20 respuestas. ¡Wow! Están participando mucho. Felicitaciones. Vamos a ver, vamos a ver. La mayoría me pone T, pero eso no quiere decir que esté correcto. Así que no se confíen. Traten de hacerlo ustedes. A ver si llegamos a las 25 respuestas. Atrévanse nomás, ¿eh? Márquenme una alternativa, si total, ¿qué puede pasar? Es hasta anónimo. Así que no, nadie va a saber si lo hizo bien o no, solo usted mismo. 24, una respuesta más y revisamos. Ya, entonces, como les decía, la respuesta correcta es efectivamente T. Así que la próxima clase, si quieren, podemos revisar bien esto, pero me imagino que si lo tuvieron bueno es porque entendieron cómo es que se hacía la cosa. Entonces, solo para terminar esta clase, tengo una diapositiva de algo importante que quiero que se queden hoy día en la clase. Y es que los matemáticos y los físicos damos significados diferentes a los símbolos. Los matemáticos, por ejemplo, ocupan los corchetes para, no sé, abreviar cosas o como paréntesis normales, como que se ocupan para ver qué cosas se hacen primero y qué cosas se hacen después dentro de una ecuación, pero no representan nada más que eso. Y por lo tanto, bajo esa idea, se llega a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Uno pone las unidades de medida entre corchetes, ¿sí? Porque es como, son corchetes solamente para separar. Pero no, porque eso es lo que piensan los matemáticos. Pero ahora que ustedes están estudiando física y que van a ser físicos, no lo sé, lo que tienen que entender es que los corchetes nosotros los ocupamos para referirnos a la dimensión de una cierta magnitud física, y por lo tanto lo que tiene que ir adentro del corchete, como lo vimos al principio, es una magnitud física, no una unidad. ¿Sí? Entonces, 800 kilómetros con los corchetes, la verdad es que está mal escrito. La manera correcta de escribir esto es 800 km simplemente, con un espacio y las letras pegaditas al lado. No necesitamos corchetes, ni paréntesis, ni nada. ¿Sí? Está bien escribirlos de esta manera. ¿Sí? Eso era lo que les quería decir. Y entonces, para cerrar la clase, hoy día vimos las ramas de estudio de la física, las 5 ramas, para ubicarnos en que nosotros vamos a estudiar mecánica clásica. Vimos magnitudes físicas fundamentales y derivadas, que es importante que entiendan cuál es la diferencia entre estas dos. Vimos el sistema de unidades y cómo se definen los patrones para cada una de las unidades de las magnitudes físicas fundamentales, y vimos cómo es que podemos utilizar el análisis dimensional en nuestras ecuaciones para verificar si están bien, si están mal, o encontrar qué dimensión puede tener una cierta magnitud física. Como adelanto, la próxima sesión vamos a ver vectores, otra herramienta muy importante antes de empezar a ver contenido en sí de física. Vamos a ver lo que es un vector, vamos a ver cómo operar vectores de forma gráfica, vamos a descomponer vectores utilizando trigonometría, y vamos a ver operaciones de forma algebraica. Todo esto vamos a ver la próxima clase, así que no se la pierdan.
Muchas gracias, chiquillos, por haber venido. Lo siento por haberme pasado en 3 minutos, pero fue el corte de internet que tuvimos. Y eso, nos vemos el lunes.